tu paciencia, su generosa paciencia, al maestro Oriol Mayó, quien ya está listo para hablar sin censura. Querido Oriol, gracias por estar en el sistema y aguantarnos para entrar contigo. Yo contento de que estés aquí para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Oriol? Te mando un abrazo. Bien, Vicente, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va este viernes complicado? Pues movidito, vamos a decirlo. Me tocó ir a la mañanera y el presidente se soltó duro contra Carmen Aristegui. No se guardó nada contra Porfirio Muñoz Ledo y contra Francisco Labastida. ¿Qué te parece si rescatamos esto que dijo? Lo que más, ¿qué dijo el presidente? Verás, lo dijo, claro, lo que más me da pena ajena, lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, con la entrevista a Francisco Labastida y una Carmen Aristegui que admite que no tienen pruebas, pero que los indicios de los que habla Labastida querrían decir que López Obrador anda haciendo gestiones en Badiraguato, porque qué sospechoso que lleva 4 visitas acá a la cuna del narcotráfico, la tierra del Chapo Guzmán, gestiones con el narco. Bueno, vamos a ver y escuchar al presidente en la mañanera. Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui. La verdad, que también me conocen. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto. Ahora, imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané. Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude. Es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia, como sí lo impidió Fox. Las declaraciones muy fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora todo el mundo se quiere colgar del tema, de que hay una supuesta colusión del gobierno del presidente, del propio presidente con el narco. Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, querido Oriol, el que no tiene autoridad moral porque ha sido exhibido una y otra vez, le pidió a Francisco Labastida, que ahora está convertido algo así como en el guía político y espiritual de los priistas, que presente pruebas, que revele los datos y fuentes sobre estos indicios de los que habla con Carmen Aristegui. Lo tenemos, ¿no? Querida Adriana, suéltalo. Mañana Francisco Labastida dijo con Carmen Aristegui que en el 2018 el PRI de aquel tiempo pactó con Morena ayudar a López Obrador a ganar la elección y que el PRI pues se comprometió a golpear. Yo me adelanto con todo cariño a lo que dices. Yo respeto al licenciado Francisco Labastida, es un hombre mayor, sus opiniones las respetamos y lo que yo te puedo decir, caso contrario, es que lo único que hicimos los priistas en el 2000, cuando en esa época yo tenía 24, 25 años, fue ayudar al licenciado Francisco Labastida para que fuera el candidato del PRI, ganara la presidencia de la República. Desafortunadamente no ganó. Y yo creo que respetamos las opiniones, no las compartimos, pero al final del día nosotros vamos para adelante, vamos a trabajar
Espero que le vaya bien, espero que siga avanzando, pero pues bueno, nosotros sabemos de dónde vienen todas las cosas. Pero el pacto que él dice es de 2018, ¿no? De 2000. Yo sé, pero ese pacto pues habría que preguntarle, que diga quién es, qué pruebas tiene. Nosotros trabajamos para que ganara nuestro candidato en el 2018 y nuestro candidato era José Antonio Meade, un hombre íntegro, trabajador, comprometido, echado para adelante, y bueno, no se dieron los resultados, seguimos trabajando a favor del PRI y a favor de México. Bueno, pues ese es Alito Moreno. Y en el colmo de los colmos, ya para escuchar los comentarios, las opiniones de Oriol Mayó, Ciro Gómez Leiva, que está muy molesto con el presidente. ¿Quién se cree López Obrador que es? Por atacando a Carmen Aristegui, que pobrecita lo único que hacía era entrevistar a Francisco Labastida. El colmo, ¿no? Ciro, que tanto ha atacado a Carmen Aristegui, el muy cabrón defendiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura, el ex líder del PRI en el Distrito Federal, porque Carmen y su equipo hicieron la investigación que desnudan precisamente la trata de personas, la presunta trata de personas desde las oficinas centrales del PRI en la capital mexicana, rasgándose las vestiduras. Hasta Loret de Mola le da la razón a Ciro, o sea que también defiende a Carmen. Ya no entendí nada. Pues no, que Carmen no era Loret. En fin, escuche por favor lo que dice Ciro Gómez Leiva en Radio Nacional. Otra vez desde el púlpito de Palacio Nacional, con todos los recursos del gobierno a su servicio, el presidente López Obrador atacando el prestigio de un periodista o de una periodista. Han sido varias ocasiones que lo ha hecho con Carmen Aristegui. ¿De dónde un presidente sale a burlarse así de una periodista, diciéndole que le da pena ajena? ¿Y qué fue lo que hizo Carmen Aristegui? ¿Entrevistar a Labastida? ¿Y cuál es el problema entrevistar a Francisco Labastida? ¿Qué es? ¿Es una conspiración para dañar al gobierno? Yo no escuché esa entrevista, leí la nota, vi que tuvo repercusión. Seguramente Carmen Aristegui le hizo 1, 2, 3 contrapreguntas a Labastida. ¿Cuál es el problema? Finalmente hizo una entrevista, y una entrevista que dio nota. Y el presidente López Obrador, una vez más, como lo ha hecho con Carlos Loret, como lo ha hecho con otros periodistas, como lo hace ya recurrentemente con Carmen Aristegui. Ya, párale, mi querida Adriana. Voy a escuchar al maestro Oriol Mayó, después de aventarnos un rato este análisis sesudo del hombre que entrevista a Felipe Calderón y le hace entrevistas a modo. ¿Y qué tiene? Mi querido Oriol Mayó, perdón por este contexto extenso, pero son muchos temitas, mucha carnita para desmenuzar. Te escucho. Bueno, yo me siento ya casi... Hubo un tiempo que yo me gustaba asistir a las típicas tertulias del Sanborns. Clásicamente en Ciudad de México, en San Ángel, Coyoacán, se reúnen exfuncionarios, expolíticos de medio pelo, gente que ha estado cerca del poder, y en sus comidas, en Sanborns, suele ser Sanborns porque pues es muy chilango el estilo, ¿no? Se come fatal, pero pues es la costumbre. Y los oías hablar unas teorías geniales, siempre hablaban del presidente, sabían todo lo que pues, nadie sabía, sabían cualquier conexión, sabían quién había matado a quién estaba detrás de todo, y era un tono que a mí me fascinaba, pero siempre consistía en que había unas maldades arriba del todo, que ellos conocían muy bien, y como claro, normalmente arriba en la presidencia, pues la costumbre era ley de que pasaban cosas siniestras, pues de una u otra forma lo que ha hecho Labastida es aplicar la regla del Sanborns. O sea, vamos platicando y yo te cuento, ¿no? Cómo está todo, porque yo por aquí deduzco, porque como yo conozco, yo he estado, yo he sido gobernador, he sido alto funcionario, he sido embajador, he sido subsecretario de algo, entonces yo ahí te voy contando. Claro, pues que alguien vaya contando que un presidente pues tiene pactos con el narco, normalmente yo diría que la misión de un periodista, cuando no está en la tertulia del Sanborns, pues francamente todos estamos amparados, ¿no?
porque cualquiera dice cualquier, perdón, pendejada y no pasa nada, absolutamente, porque todos son de una u otra forma cómplices. Me encantaba ver esa antropología del licenciado Chilango más o menos vinculado a poderes. Había esta gente que había trabajado con Echeverría, gente que ya era mayor, y todos los que han estado cerca del poder sienten que saben lo que está pasando. Y la Bastida, sinceramente, que pues ya creía yo que estaba muerto, pues la Bastida es recuperar algo que además no sé exactamente cuál es su fiabilidad como fuente de nada. Literalmente es lo que aplicamos, lo que escucharíamos, y si yo grabara, no hace falta grabarlo, todo eso son puros chismes de Sambors, digamos, si lo grabara diría, bueno, pues qué importancia tiene. Lo importante es que pues un periodista, en teoría, si alguien empieza a proferir pues grandes teorías conspirativas, no es decir, pues ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo es posible? Sino, a ver, pues presuponiendo que uno tiene tablas, que uno conoce, digamos, un contexto que ha trabajado por más de 20 años, pues como mínimo cuestionar las fantasías, porque si no realmente, pues uno acaba pareciendo que está en esas entrevistas a modo donde prácticamente pues hacemos palmas, que diríamos, a cualquiera, porque estamos un poco de acuerdo que el país va mal, todo está terrible y por tanto cualquier cosa se puede decir, y ya estamos en la fase de una vez, creo, que fracasó, digamos, el momento álgido del famoso tema del hijo de Obrador, de la Casa de Texas, ese momento en que parecía que se podía casi clonar el estilo de la vieja Casa Blanca, intentar el acoso y derribo, al menos en el cuarto año. Una vez esto, francamente, se desinfló, acabó perdido en la nada, el live apareció y de una u otra forma esos temas se quedaron en la nada, pues ya que nos queda, pues aplicar el dogma del Sambors al nivel máximo y empezar aquí a echar cualquier cosa. Ventajas de ese régimen tan extraño, de esa dictadura que permite decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, sin, digamos, acabar en tribunales por difamación, porque si aplicáramos el principio de Johnny Depp, Amber Heard, me parece que acabaría mucha gente demandada por muchos millones de pesos. Dicho esto, me parece el Senado sincronizado tiene un punto ya no solo de ridículo, sino que francamente, bueno, ¿qué vamos a ganarle? Una visita a Sinaloa, si algo pasa con Obrador y sus visitas, digamos, en territorio, es que están computadas minuto a minuto, no hay desapariciones, no hay sorpresas, no hay helicópteros en la noche. Francamente, uno puede decir lo que quiera, pero no hay forma de buscar esa madeja de conspiraciones que ha sido la base, el sustento del chisme sobre las presidencias, que claro, siempre se ha basado de una u otra forma, que claro que hay sospechas. Dicho esto, es ridículo, pero empieza a ser un poco preocupante que uno se permita el lujo de decir cualquier cosa. Digo, claro, obviamente, como Julio nos contaba hace un rato, que de Porfirio Muñoz Ledo, francamente, yo que lo conocí ya en su fase decadente, tampoco no mucho antes, francamente, pues esa búsqueda del protagonismo a cierta edad, pues acaba afectando, digamos, la imagen de uno. Yo creo que a veces, entre estar vivo y morirse a tiempo, creo que a veces es mejor el segundo. Pasa como Cárdenas desde el 2006, prácticamente vive soñando destruir al hombre que le robó, digamos, su imagen del presidente que debía haber sido y nunca fue. Pero sí empiezo a pensar que, en cierta manera, eso también es preludio, por cierto, ese ambiente que estamos viendo, esa semana tan extraña donde de golpe en varios frentes, varias momias empiezan a hablar de la segura conexión que ellos también saben, digamos, por el teléfono rojo que tienen, supongo, ¿no? Sobre Obrador, lo que sucede es que está pasando una elección importante en lugares que sí hay que hablar después, si quieres, como en Tamaulipas, donde realmente las madejas de poder, o en Durango, sí desaparecen, y hablo muy específicamente del caso de Tamaulipas, donde se habla con una fuente y está muy interesante, y hay muchos peligros, pero realmente se puede caer literalmente un pequeño narcoestado. Le quedan quizá pocos días, siempre que no haya sorpresas brutales de última hora. Mientras hablamos de estas fantasías de Sambors chilangos, de esa burbuja de gente jubilada de todo, digamos, pensionada para, digamos, dedicarse al menos a sus obsesiones compartidas por esa clase media y clase alta que viven y se desviven hablando de Obrador, como si no hubiera realmente otro tema, y todos lo centran, siguiendo el viejo molde, en la idea de que el presidente tiene que manejar todo. Francamente, el Estado mexicano, incluso en tiempos de Salinas, no ha manejado nunca nada muy bien fuera del centro. Sus manejos son siempre espectaculares, golpes, pero realmente las manejas reales
no se ha movido nunca tan exactamente con tanta verticalidad. Y en los últimos 30 años, menos. Ya después de Salinas, yo creo que la fuerza del presidente es mucho menor, pero la fuerza moral sí es distinta. Lo que nunca había pasado, eso es importante para entender, digamos, lo que está sucediendo, es que hay un presidente que es distinto a los otros. La mayoría de presidentes al cuarto año simplemente estaban quemados. Vamos viendo, digamos, escrito Salinas, que construyó un régimen y tuvo todos los poderes a su lado, pero que al último año cayó de una forma impresionante. En general, llevamos la rutina que al cuarto año están todos quemados completamente porque no hay nada más que operaciones de propaganda vinculadas a manejos turbios que acaban saliendo, digamos, al cuarto, quinto año máximo. Entonces, de esta manera, lo que queda, francamente, es digamos, la apelación al narco. El narco, como concepto voluble completamente, que permite encajarlo en cualquier cosa, es la forma más habitual de decir que, pues, aquí tiene que ser. No puede ser que este presidente no tenga, pues, el vínculo natural que empezó, de hecho, con el famoso culiacanazo, digamos, en impedir que muriera mucha gente en Culiacán, algo fundamental, y aparte hay que crear la imagen. Si la imagen funciona o no, ya no es su problema, ellos van, digamos, como decimos en España, a peñón fijo, van obsesionados con ese tema y creo en ese sentido que no va a funcionar, pero me preocupa porque esto es una cobertura para la que el domingo, si tengamos problemas, esa gente se sienten no con fuerza, sino con sensación de que para ellos es sobrevivir o morir. Perder Tamaulipas para ese grupo de narcopolíticos, literalmente les va eso, la orden, digamos, de aprehensión, les va a huir a Estados Unidos, les va a que tarde o temprano, como César Duarte, sean extraditados, les van demasiadas cosas, digamos, y están realmente en el año de Hidalgo, robando en Ciudad Victoria. Es impresionante la sensación que hay de el fin, digamos, de Roma, el apocalipsis, y hacer lo que sea para impedirlo. Entonces, mientras hablamos de esto, y es sinceramente muy triste también que cierto periodismo, que nunca fue el periodismo corporativo, hoy en día casi acabe apareciendo una caja de resonancia de lo mismo, del mismo discurso repetitivo, siento que es importante que nos centremos en momentos claves y en estados claves, como creo, en esencia, es el caso de Tamaulipas. Así es. Le mando un saludo a todas las personas que están opinando en el chat. Hay muchas opiniones sobre lo que estás mencionando, Oriol Mayo. Le mando un saludo sobre todo al sensei Ramiro Padilla Atondo, que se está burlando obviamente del caso de Aristegui. Dice que al paso que van, terminan resucitando a Fidel Velázquez para que lo entreviste Carmen en relación a resucitar políticamente a Francisco Labastida. Hablas de este proceso del domingo. ¿Tú cómo lo ves? Y esto es lo peligroso, lo que mencionas, que se juegan el todo por el todo en la oposición, en la coalición PRIAN-RD. Yo veo por ahí también un par de panoramas. Si Morena gana solo 4 de 6, y digo solo porque se ha hablado de la posibilidad de que gane 6 de 6, son capaces en la oposición de decir, le ganamos a Morena porque no consiguió carro completo. Lo van a pintar como una victoria de la oposición. Y si Morena gana 6 de 6, continuarán con esta narrativa que le están enjaretando al presidente de que el gobierno está permitiendo que el narco opere o meta las manos en estos procesos electorales. ¿O estoy siendo exagerado, Oriol? Hombre, no está siendo exagerado. Es decir, las narrativas, desde el culiacanazo, creo que esta narrativa ya existe. O sea, está muy, muy armada, muy desarrollada. No sé y no creo realmente en su efectividad. En ese sentido, digamos, lo que pasó en Culiacán demuestra que, y yo estuve justamente en Culiacán en diciembre de aquel año, hablando incluso con periodistas que no eran muy afines al gobierno, a lo contrario, y la sensación que se salvaron vidas, digamos, fue fundamental. La idea de que no se podía, digamos, usar como reina la población, al estilo, digamos, calderonista. Matamos gente y además negociamos por atrás. Algo que sabemos demasiado bien que desde el 2006 México andaba en una espiral muy terrible y salvar vidas fue fundamental. Claro que lo dirán, pero a ver, el caso de Tamaulipas, si algo demuestra, digamos, no solo a cabeza de vaca, sino su sucesor, su exsecretario, digamos, de gobierno, el hombre que operó desde el sur de Tamaulipas, con conversaciones, por cierto, grabadas con gente vinculada a cárteles, que obviamente desde hace muchos años en Tamaulipas, varios gobernadores encadenados
digamos, se han comportado de una forma como operadores, como, digamos, concertistas, digamos, de algún cártel. En un estado que, insisto, es fundamental en muchos sentidos, porque se nos olvida que Tamaulipas son 15, digamos, puentes con Estados Unidos fundamentales, 3 grandes ciudades industriales en el norte, Tampico, un puerto muy importante, Ciudad Victoria, la parte que sea menos importante es de donde es el Tuco, esa pequeña región como cañera al sur, digamos, más conservadora, más racista, casi, como si fuera un emporio como tejano al sur de Tamaulipas, pero digamos, ese grupos que finalmente no tienen ninguna ideología, realmente, y en esencia, incluso recordando al viejo PAN de los 80, que como mínimo tenía unas ideas reaccionarias muy claras y muy directas, pero tenía unos cruzados como Cloutier, por ejemplo, que también tenía ideas claras sobre qué país querían. En Tamaulipas no hay ningún proyecto, excepto la dilapidación de recursos, digamos, de todo tipo. Como sabes bien, sus operadores se manejan con empresas eólicas para cobrar su parte, a todo le cobran su parte, a todo también, incluyendo a los derechos más terribles que conocemos, con el narco y los cárteles, y finalmente es un estado donde no se ha hecho nada más que negocios sucios, digamos, durante tantos años que ha sido la muñidora. Para el PAN, mucha gente se iba a Tamaulipas porque ahí, como comisionista, como contratista, había negocio, pero de hace ya un año, por ejemplo, ya no cobra nadie. O sea, al pequeño grupito se está ahora robando lo que pueden y los que vivían de ellos, las pirañas, bueno, pirañas no, las rémoras del tiburón ya están hambrientas porque no hay nada. Se siente y se percibe una caída y también se percibe que Américo, digamos, finalmente es muy parecido un poco al caso Alain de Sansores, hijo de uno de los últimos gobernadores apreciados en Tamaulipas, un hombre formado en ese viejo esquema un poco paternalista, un poco de estado fuerte, digamos, del bienestar, un hombre vinculado incluso a los petroleros, que le tocó sufrir el quinazo que Salinas armó el año 89 en Tampico, recordemos que le tocó vivir como gobernador a su padre, pero que aún es recordado como un gobernador en una Tamaulipas que no era el desastre brutal que el Estado, que además creó, digamos, un exilio de periodistas, de comunicadores amenazados justamente por este personaje que ahora se presenta y diciendo que Morena es el narco. Está bien que todo el mundo se acuse de narco, es un clásico, tan clásico que literalmente no tiene mayor importancia, pero sí sabemos, y lo que indicabas de Miguel Vadillo, las pruebas contundentes que existen desde hace mucho tiempo, indican de dos, que por cierto, hasta donde yo entiendo, el gobernador, hasta donde yo sé, me parece que está más en McAllen que en Tamaulipas. En Ciudad Victoria no se lo ve, aunque haya sacado videos de la Marina, hasta donde sabemos, parece que está en McAllen. No quiere decir que no puede ser extraditado, pero ya sabemos que estos procesos tardan mucho. O sea, que es muy posible que aunque, digamos, ganara Morena, digamos, y pienso ahí, otra cosa importante, aunque hay ganas de operativo, y como igual que en Durango se oye un candidato del PRI avisando que habrá grupos de choque, quizá la única ventaja, el único punto que creo que permitiría cierto optimismo de que no pueden ganar, porque obviamente hay un voto popular muy fuerte, pero hay otra cosa muy importante, las ciudades que hasta ahora están en manos de Morena. Eso impide, a diferencia, por cierto, digamos, de Aguascalientes y Durango, donde hay la mano del gobierno estatal es fuerte, con toda la, digamos, la estructura local y la estructura estatal, en Tamaulipas no es el caso. Aunque sí consiguen, digamos, siempre se puede comprar diputados de Morena, no hay problema, pero en general la estructura local es muy fuerte y ya no está en manos del gobernador. Eso explica que aunque obviamente pueden, como pasó en el Mante, digamos, operar grupos de choque para que la gente no vaya a mítines de Morena, hacer muchas barbaridades, muchas amenazas, órdenes de aprehensión. En general, cuando hay un voto popular muy fuerte, además una ventaja importante y relevante, y no hay manera de operar en municipios que ya no controlas, entonces pensemos que aunque haya cosas muy feas este domingo, esperemos, digamos, que la victoria de Morena en Tamaulipas sea clave. Claro que, como tú dices, gente dirán que si ganaron Aguascalientes y Durango, digo, pueden ganar, no lo sabemos. El caso de Aguascalientes, donde tengo un amigo que está fascinado, porque, a ver, Aguascalientes, me dijo mi amigo, era como Querétaro. Aunque hubieras puesto un changuito de candidato, en Querétaro gana el PAN, aunque pongas un perro de candidato. No, Aguascalientes no es exactamente así, pero es una ciudad-estado muy conservadora y donde francamente era muy difícil pensar que un candidato de Morena pudiera, como se ve ahora,
casi rozar o rebasar al PAN. No queda claro aún, no diría yo, digamos, que se pueden aún levantar expectativas, las hay, pero hay que ver realmente qué pasará, porque insisto, y repito, en Durango y en Aguascalientes sí hay una estructura, un aparato de Estado mucho más fuerte, que no está en Tamaulipas, pero la desesperación en Tamaulipas es total, porque realmente si pierden, su destino es la cárcel o rápido para McAllen. Cuando es algo fundamental para ellos, a sabiendas además que en este caso incluso McAllen están un poquito ya vigilados porque en algunos casos llevan demasiado trasiego durante demasiado tiempo. Porque la frontera, como sabemos en Tamaulipas, es una de las fronteras más complicadas, terribles y más negociadas en el peor sentido de la palabra desde hace muchos años. Entonces hay gente que ya está demasiado en el radar e incluso no les convendría irse a McAllen. Pero insisto, ahí está el tema, más allá de esa red de zambornitas, diría yo, zambornitas que andan con sus chismes de que me enteré que el presidente, porque he checado que ha ido 5 veces, entonces yo por ahí veo, ¿no? La conspiración, faltaría más, imagínate que a plena luz del día, ¿no? Se conspira con el narco, ¿no? Más ridículo no puede ser. Y sí es cierto que en Tamaulipas tenemos un narcoestado, sí, bien lo dijo Julio, tenemos un auténtico narcoestado que está a punto de caer, y las caídas suelen ser gente muy peligrosa. Oriol, 2 temas que me gustaría, aprovechando que nos hemos quedado contigo en esta oportunidad de diálogo en Sin Censura, 2 temas que te quiero proponer para escuchar tu opinión. He hablado mucho de la desesperación de la oposición. He hablado mucho mucho de lo que hemos escuchado rumbo al domingo 5 de junio son patadas de ahogado. Se les atraganta al PAN el PRI, a los panistas el PRI y a los priistas el PAN. Déjame mostrarte este video que creo es la confirmación de lo que estoy diciendo. En su intento de echarle tierra a Morena, en su intento de envenenar a mucha gente para que vote a favor, imagínense ustedes, de los que han gobernado y mal estos estados, porque los estados que están en contienda son gobernados por el PAN, el PRI o el PAN-RD en el caso de Quintana Roo. O sea, no hay un estado gobernado por Morena. Pero escuche, por favor, a Santiago Krill, que habla desde el hígado, se deja llevar por el veneno y dice que Morena anda como en los peores tiempos del PRI. Y después se quiere echar para atrás y se hace un camote, se tropieza con su cola que refleja precisamente la putrefacción de esta alianza dictada por Claudio X González. Escuche, preste atención a lo que dice el gran Santiago Krill, que todavía cree que puede ser presidenciable, y además, ¿con qué cara los panistas piden el voto por algún priista cuando las cosas están así? Vea y escuche. El jefe nacional, a los cuervos de la nación, haciendo toda su labor, son recursos públicos, es con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso. No lo veíamos. Digo, la verdad es que sí. Pues Alito seguramente ha de haber vomitado del coraje. Y este es el reflejo de lo podrido de esta alianza. Los peores tiempos del PRI, pero ahora los priistas ya democratizaron el partido. Cuando tienes al dirigente nacional del PRI en medio de escándalos por audios que se han hecho públicos de presuntas irregularidades, hasta en sus declaraciones patrimoniales, en usar a su mamá como pantalla para recibir dineros de compra y venta de terrenos, de pedir que a los periodistas no se les mate a balazos, sino de hambre, de hablar de verguizas brutales, perdón por la expresión, contra los que se porten mal. ¿De qué me hablan en esta oposición? Ahí sí que reflejan que la oposición está
totalmente derrotada, Oriol, salvo que tú digas otra cosa. Bueno, ahora me acordé en 2012, justamente en la elección del 2012, la muchacha que venía a casa a ayudarnos en la limpieza, le pregunté pues, ¿qué había votado? Y le digo, pues voté el PAN porque estaba en el programa social, en el padrón de CESOL, y me dijeron que pues, tenía que ir a votar por el PAN, si no me quitaban las ayudas. O sea, digo, para recordar a Santiago Krill que no recuerda, no memoriza, digamos, que el voto duro del PAN en 2012, el poco que tuvo, digamos, creo que era Josefina Vázquez Mota, si no me equivoco, ¿no? 2012, pues resultó gente como ella que, pues, por cierto, la muchacha esta ya no vota por Obrador ahora porque nadie la obliga a votar, porque como las ayudas llegan directamente, no hay ninguna obligación, pues ella no tiene por qué votar a López Obrador. Si no es una gran diferencia, digo, es importante recordarla porque es que uno vivió aquellos tiempos y ya parece que a Krill se le olvida, pero ya estamos todos cada vez más viejos y nos cuesta, digamos. Parece que lo que pasa en la sección, parece que el sección anterior nunca existió, parece que el pasado se volatilizó y solo queda ese momento que Obrador es presidente desde más o menos hace unos 130 años, calculo. Primero fue Juárez, luego Obrador. Bueno, Juárez, Cárdenas y Obrador. Pero dicho esto, yo me acordé, me fascinó la tranquilidad con que me dijo, no, yo fui a votar, vinieron los de CESOL, me apuntaron y para saber que votaba según el padrón. Como bien sabemos ahora, no hay forma humana de que nadie vote lo que le obligue, digamos, CESOL, ahora sería bienestar, porque realmente uno sabe que lo que va a cobrar su tarjeta no se lo quita nadie. Digo, porque a veces es importante recordar las grandísimas diferencias. La base electoral que tenga Obrador no se puede comprar. Podrán venirse siervos de la nación a decir lo que quieras, pero uno sabe que lo que te llega cada mes no te lo va a quitar nadie. Es fundamental. Dicho esto, a ver, yo siempre he creído que el problema, ya que estamos en el cuarto año, quedan menos de 20 meses, y que el problema no es la oposición, como digo yo, el problema es Morena. Yo siempre digo que, a ver, la oposición está ahora como haciendo sus cuentas, ¿no? A ver, hay una cosa importante decir antes. El PRI está en vías de desaparición, yo supongo que sí, por un motivo muy claro, porque en una polarización hay dos grandes partidos, no puede haber, las coaliciones no existen, se acaban fusionando en un solo partido. El PRD ya ni hablemos, tarde o temprano va a desaparecer, pero el PAN es el candidato natural a ser el partido de la derecha mexicana. Digamos, como el Partido Popular en España, no sé si el Partido Republicano en Estados Unidos funciona un poco distinto, son demasiado parecidos, pero en todo caso la clave es que un PRI ya no sirve. El viejo PRI que pudo existir, que tuvo algún proyecto vinculado a un mínimo nacionalismo, a unas ideas progresistas, ese PRI que murió, pero que tenía una cierta base hace mucho tiempo, que está yendo con Morena. Claramente el caso de Campeche y el caso de Tamaulipas, donde habían sido dos clásicos emporios del prismo petrolero, diría yo, es un caso creo que muy evidente de que hay una base social y moral que está yendo con Morena. La base del PRI que votó en la reforma eléctrica con el PAN, ese PRI que ya directamente prefiere cabildear con Iberdrola que con CFE, que prefirió convertir a CFE en operadora de Iberdrola al servicio de intereses transnacionales, esos francamente ya están en el PAN. Ya no hay ningún PRI que defiendan, incluso la Bastida en la entrevista, ya francamente se le nota que pues él ya lo que diga Claudio X González y la fusión de intereses va a hacer que el PAN, aunque sea el partido menos, no sea el partido tampoco funcional, pero es a quien le toca. Finalmente le toca porque el PRI no tiene ya un sentido histórico, no tiene ya más para ser, digamos, otra vez rémora, pues el PAN es quien tiene el proyecto. Desde los tiempos de Clotilde en los 80, el proyecto neoliberal en México lo impulsó el PAN, lo impulsaron los bárbaros del norte y, por tanto, quien es el legítimo heredero desde el Vox español hasta los grandes empresarios regiomontanos es el PAN, y el PRI no tiene ya ningún sentido. Entonces, aquí solo queda ya la bisagra de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, que a ver, y ahí está el tema que te contaba antes. El tema va a ser que quien no consiga Morena la grande, sabemos que Dante Delgado está esperando la llamada, si no ya han hablado muchas veces de alguien que empieza con R y termina con M, aunque puede ser que haya dos apellidos, pero empieza el nombre con R y el apellido con M. Pero también puede ser que uno que empieza con M y luego el apellido sigue con E, también decida que quizá hay que buscar al partido franquicia para tener una especie de partido bisagra, porque un partido verde, finalmente siendo un partido pequeño, le ha ido muy bien en términos de gestión y de negocios. Entonces entendamos que al Movimiento Ciudadano, claro que no le interesa apuntarse a la coalición con el PAN, porque hay más raja que sacar. Digamos, siendo un partido
bisagra que sea capaz, por ejemplo, con un candidato que no quiera o no pueda estar en Morena, de hacer mucho daño. Entonces, yo insisto, para mí el PRI estará listo, yo creo, en el momento, y vamos a ver esta parte, el PRI, su lucha final, su numancia, ese momento absoluto, es Estado de México. Realmente el último bastión, el único bastión importante, realmente relevante, donde aún se ejerce poder, presupuesto, dinero, digamos, y relaciones, es el Estado de México, por su vital importancia. Si realmente Morena no puede ganar el Estado de México, el PRI sobrevive, claramente. Pero en términos morales colectivos, la reforma eléctrica, la votación en Cámara de Diputados, definió final de cualquier partido que no sea el PAN. Aunque la coalición le llames como le llames, Acción Nacional es quien merece ser el partido de la derecha y el resto poco a poco se irán fusionando en un grupo, aunque le cambien el nombre. Acción Nacional no va a cambiar el nombre, su base militante no lo va a permitir y finalmente tiene más base militante que el PRI. El PRI, sinceramente, a quien tiene ahora, uno ve hablar a la Bastida y pues no queda ninguna lealtad partidista, cero completamente. Entonces, por ahí van los tiros, pero como te digo, Vicente, creo que estamos de acuerdo, el problema yo no lo veo en la oposición, sino Morena y en la incapacidad congénita de algunos personajes de entender la importancia de un proyecto histórico, transeccional, que va mucho más allá, digamos, de las filias, las fobias y los deseos naturales de todo el mundo de ser presidente de México. Que no lo quiere yo, como no puedo serlo, ya me quito ese deseo. Tampoco quiero ser secretario de nada porque da mucho miedo, pero hay que calcular muy bien que este deseo es lo más complicado. Yo la apuesta de, si fuera más perverso que Claudio X González, mi apuesta no es buscar un Luis Donaldo Colosio Jr., que la verdad a quién le importa a esas alturas, recrear mitos que ya no funcionan, sino buscar por dónde realmente llega la división de Morena o dónde puede llegar. Por desgracia, ahí está el tema. Y el tema va a empezar muy pronto. Yo creo que pasar las elecciones, Vicente, esa dinámica interna tan brutal, tan sesgada, tan cainítica y tan peligrosa, ahí está presente. Gracias por poner las cosas tan claras, mi querido Oriol Mayo. Para cerrar, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de una campaña perversa contra Gustavo Petro, el candidato de las izquierdas en Colombia. Una contienda que se definirá en esta segunda vuelta próximamente allá en aquel país. Uno de los focos del conservadurismo en América Latina, hay que decirlo, con Iván Duque como presidente en estos momentos. Pues se quejó Colombia. La Cancillería de Colombia se ha quejado por el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que lo que más le molesta es esa guerra sucia porque él sabe de qué se trata. Dice la Cancillería de Colombia: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato como al otro merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios. Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores. Pues así responde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a un posicionamiento de liderazgo regional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, así lo entiendo yo. ¿Cómo ves tú, Oriol Mayo, para cerrar? Oye, no sé qué es una injerencia desobligante, o sea, me ingiero pero no tanto, ¿o cómo es? Desobligante, o sea, desobligada, no entendí bien el término de injerencia desobligada, pero bueno, es el lenguaje burocrático de la Cancillería. Bueno, no sorprende mucho la Colombia de Iván Duque, la Colombia de Uribe, injerencista en Venezuela en un grado extremo y total, apuntándose a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Creo que Colombia no está en el Atlántico Norte ni siquiera, pero eso es Colombia, una base militar y moral de Estados Unidos, digamos, donde la injerencia de las agencias, esta norma que prácticamente es, uno sabe ya, cada cártel de Colombia sabe, a ver, a quién le voy en la DEA, ¿no? ¿Quién es mi amigo para venderle la información? Eso es en conjunto Colombia. Una oligarquía muy brutal, muy cabrona, muy peligrosa,
muy paramilitar. Tengo amigos, por ejemplo, en Cali, una buena amiga de mi mujer. Y bueno, uno sabe que hablar en Colombia sigue siendo morir. Sigue habiendo desaparecidos, guerrilleros que, digamos, dejaron las armas y han sido asesinados. Y a Petro no se le perdona que formara parte del M-19. Pero hay algo que quiero comentarte, un final muy interesante sobre ese candidato, ese señorcito, digamos, Hernández, que curiosamente, en realidad la campaña colombiana, cada cual mimetiza. Es decir, así como yo creo que en el caso de Petro, obviamente, mucha parte del programa de AMLO lo aplicaría, digamos, en Colombia, sobre todo la ruptura de esta relación entre las oligarquías y la política, que ha sido brutal, que ha tenido un costo altísimo para la población. El país del mundo con más desplazados, más que cualquier país de África, más de 5 millones de desplazados, es Colombia. Las cifras de muertos, desaparecidos, desplazados por narcotraficantes son tan impresionantes que es un caso único en el mundo. Insisto, Gustavo Petro rompería esa parte, pero Hernández, un tipo que obviamente viene de la mata del uribismo, sabe que tiene que plagiar el discurso de AMLO. O sea, y él venderse como el hombre que romperá el vínculo entre oligarquía económica y poder político, que sí va a estar por los pobres. O sea, esto es impactante entenderlo, a qué punto el discurso de AMLO, esa ruptura con el viejo régimen, cualquiera tiene que utilizarlo si quiere parecer que realmente va a romper. Y ahora, pues Hernández, aunque tenga todo el voto del uribismo, obviamente, y es mucho voto, por desgracia, son casi, y funciona como un voto compacto, funciona más que los panistas en México, pueden ser 10 millones de votos y complicar bastante la posibilidad que Petro llegue a la presidencia. No me gustaría que fuera así, pero francamente pero es importante recordar a qué punto el discurso transformador de AMLO ha llegado a ser casi un conjunto discursivo que cualquier candidato tiene que usar para parecer antisistema. Y insisto, Hernández, mucha parte de su discurso de soy distinto, yo no soy ese uribismo, yo sí estoy con los pobres, yo rompo con el poder económico, viene de AMLO, él mismo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque tiene que legitimarse para vender, digamos, con piel de oveja, pues el lobo que trae dentro y que es muy habitual en esos círculos políticos que se van transvistiendo, pero finalmente son la misma mata oligárquica que ha dominado Colombia por muchos años. Entonces, siendo muy difícil, qué bueno que habló a favor como de Petro, qué bueno incluso que habló de Mélenchon en Francia, ¿no? Pero francamente me fascina, es muy interesante cómo la personalidad, el discurso, las políticas de AMLO, digamos, están ahora siendo consideradas incluso por sus rivales fuera de México. Y eso es muy interesante porque demuestra que están pasando cosas que al cabo del tiempo creo que van a ser valoradas como algo que pues fue en cierta manera un proceso como de cambio, ruptura, pero obviamente 6 años pues no hace, es un verano. Haría falta que esto continuara de otra forma y que mucho de lo que falta y no se ha hecho se hiciera más adelante. Y por tanto seguiremos con el problema de qué pasa después. Mi querido Oriol Mayo, siempre es un placer que nos expreses aquí tus opiniones sin censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Me imagino que ya estás un tanto más activo, aunque no te juzgaría si no le entras tanto a la jungla, a la selva que es Twitter. Me da miedo, ya perdí, ya no soy joven, Vicente, ya no estoy joven, ya me cuesta la pelea, ya no tengo la edad. Además estoy corrigiendo mi libro de Iberdrola y hay detalles, dedazos, o sea, estoy aún en este libro que ya no es escribirlo, pero me está costando porque hay que corregir, ampliar esa fantástica multa de la Comisión de Energía de casi $500 millones. Cosas bonitas que esperemos que se cumplan y se multen, pero hay que añadir, arreglar. Entonces no sigo y en Twitter sigo viendo la fiesta más que la fiesta, la matazón, y me cuesta. Pero si quieren, síganme en Twitter porque ya en poco tiempo prometo volver a publicar con un amparo por si acaso. Oriol Mayo, @Oriol Mayo en Twitter del maestro Oriol Mayo. Te mando un abrazo, Oriol, y nos vemos pronto para seguir hablando aquí en Sin Censura. Buenas noches. Buenas noches. Cuídate. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.